Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Muy buenos días para todos. Iniciamos en este viernes el capítulo 12 del Evangelio de San Mateo, que narra otra más de las tantas controversias de los fariseos con el Señor Jesús sobre el respeto por el descanso del sábado, día consagrado al Señor. Se refleja aquí el conflicto entre la sabiduría antigua y la nueva, entre la carne y el espíritu, entre lo que condenaba a muerte y lo que daba la vida. La ley, en efecto, prohibía cualquier trabajo en este día, aun cuando el mismo fuera urgente, y el precepto se había convertido en una larga lista de prohibiciones cuya observancia era algo realmente esclavizante. El hecho es que Jesús un sábado cruzaba por en medio de un campo sembrado. Aquí hay dos elementos significativos. De una parte, Jesús es Dios, es el Señor del sábado, por quien nació y tenía razón de ser el precepto. Y de otra parte, Él es la mies, el grano caído, sembrado en nuestra tierra, que con su encarnación ha dado fruto sobreabundante. Continúa el texto diciendo que sus discípulos sintieron hambre. Ellos representan al ser humano que siente hambre de ese fruto, hambre de Dios, pero se equivoca de árbol y en lugar de comer del fruto de su palabra que da vida, resulta comiendo del fruto que da muerte. Se alimenta de lo que el mundo ofrece, que son frutos de muerte. En el relato, para calmar su hambre, los discípulos arrancan espigas y se las comen. Ellos, recibiendo el anuncio del reino, como niños pequeños y sencillos, toman con alegría de la mies madura que es Jesús. Toman de su vida y de su gracia. Él es pan vivo, y ellos no son transgresores de ninguna ley. Han sido invitados al banquete mesiánico. Disfrutan de la compañía del novio, de la vida que Él les ofrece. Ellos, cansados y agobiados, se acercan al Señor y Él los restaura. Entran así en el descanso del Señor del sábado. Los fariseos, en cambio, conocían la ley y hacían leyes, haciendo caer todo su peso en la gente sencilla, creándoles incluso sentimientos de culpa porque de pronto habían hecho algo para satisfacer una necesidad urgente, violando de paso alguna norma, como por ejemplo la del sábado. Ellos, los fariseos, al no conocer el amor del Padre, vivían esclavos de sus leyes, ansiosos por cumplirlas y sufriendo por quienes no las cumplían, como sufren ahora por lo que hacen los discípulos sin pensar en el hambre que tenían. Y sufren todavía más porque el Señor siente misericordia y les permite romper dicha norma, cumpliendo de paso lo que dice Oseas: misericordia quiero, no sacrificios. Esto los oprime y fatiga. Para ellos el principio de su vida era la ley. Para los discípulos del Señor, en cambio, su principio es el amor que da vida y que hace capaces de hacer incluso más de aquello que la ley exige. Jesús cita las Escrituras para demostrar que la ley es para el hombre y no al revés. Y recuerda un pasaje, el de Samuel en el capítulo 21, en el que David y sus compañeros comieron de los panes que estaban en el altar de la presencia y que estaban reservados solo para los sacerdotes. Jesús es el renuevo del tronco de Jesé, es el Hijo de David y es también el pan verdadero, alimento santísimo que está siempre en la presencia del Padre como alimento para todos los hijos. Y si David era figura profética del Señor, sus compañeros y los sacerdotes del Antiguo Testamento eran figura profética de los discípulos. Serán ellos los sacerdotes de la nueva alianza, que sin robar nada, todo lo reciben del dueño y Señor del universo, de aquel que es más que el templo, pues en su honor se construyó y en su honor se celebra el culto. Él es el santo por el que el templo queda
plenamente santificado. Los fariseos no comprendieron el sentido auténtico de las Escrituras, pues inflados por su ciencia y su sabiduría humana, no aceptaban que eran hijos de Dios, y si se lo anunciaban, no lo creían. No comprendían la certeza de la misericordia que repite el Salmo 136. Ded gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Esto es lo que conforma la santidad de Dios y es la invitación que Él nos hace a imitarlo. Sean misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Es más grande que el templo. Es el Santo de los santos. Es el Emmanuel. Es el Dios con nosotros a quien no le agradan los sacrificios y holocaustos, sino un corazón contrito. Pues al final, lo que importa y lo que Dios ve, no lo olvidemos, es el corazón. Que el Señor nos ayude a acercarnos a Él y a nuestros hermanos siempre con un corazón transparente, con un corazón puro. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.